El olor a cuero viejo y a tabaco de pipa, un aroma que era la esencia misma de mi abuelo Ramiro, me envolvió como un abrazo desde el más allá. Estaba sentada en la cabina de El Valiente, su viejo camión Kenworth de nariz chata, una bestia de cromo y acero que había sido su hogar, su oficina y su confidente durante más de 40 años. El motor, un diésel ronco y poderoso, vibraba bajo mis pies, un latido que me resultaba tan familiar como el de mi propio corazón. Afuera, el sol de Arizona comenzaba a teñir de naranja y púrpura las formaciones rocosas del desierto, un espectáculo de una belleza tan vasta y solitaria que dolía. Habían pasado 3 meses desde que enterramos al abuelo, 3 meses desde que su corazón, grande y cansado como el motor de su camión, finalmente se detuvo. Me había dejado todo: la casa en Guadalajara, unas inversiones que, según el abogado, valían más de lo que jamás hubiera imaginado, y su más preciado tesoro, el Valiente. Pero la herencia venía con una condición, una cláusula tan extraña y específica que el notario tuvo que leerla 2 veces, ajustándose las gafas y carraspeando. Lego todos mis bienes a mi nieta, Sofía, con la única y absoluta prohibición de que conduzca por el tramo de la Ruta 66 que atraviesa el desierto de Mojave, entre Kingman y Barstow, durante la noche, ni por emergencia, ni por curiosidad, ni por desafío. Esa oscuridad no es para los nuestros. Recuerdo la mirada perpleja del licenciado, pero yo no estaba sorprendida. Esa prohibición había sido la sombra que se cernía sobre toda mi infancia. Cada vez que viajábamos con él, cada vez que la conversación giraba hacia sus años mozos como trailero cruzando la frontera, sus ojos se nublaban. De día, mija, la 66 es un poema, un recuerdo del mundo como era antes, pero de noche le pertenece a otra cosa. Nunca explicó a qué. Si le insistíamos, su rostro, normalmente curtido y amable, se transformaba en una máscara de un pavor tan profundo y antiguo que nos helaba la sangre. Se levantaba, buscaba su cajetilla de faros sin filtro y salía al patio a fumar en silencio, mirando un punto fijo en el horizonte que solo él podía ver. Mi abuela, con un suspiro, nos hacía una seña para que dejáramos el tema. Hay cosas que es mejor no remover, decía. Fantasmas que es mejor dejar dormir. Ahora, con sus cenizas en una caja de madera de cedro en el asiento del copiloto, sentía que su advertencia era más que una simple superstición de viejo. Era un testamento, un último acto de protección, y yo estaba a punto de romper mi promesa. No por desafío, sino por necesidad. Una llamada de mi hijo Ricardo me había sacado de mi duelo. Un problema con el cierre de la herencia, una cuenta bancaria bloqueada por un tecnicismo estúpido, y la necesidad de firmar unos papeles urgentemente en Los Ángeles. El tiempo apremiaba. Mi plan original era simple: conducir de día, honrando su memoria y su miedo, tomarme mi tiempo para esparcir sus cenizas en el Gran Cañón como él quería, y luego seguir hacia California. Pero una tormenta de arena inesperada cerca de Flagstaff me había retrasado casi un día entero. Las carreteras secundarias estaban cerradas y la única ruta viable era la vieja 66. Miré el mapa y luego el reloj del tablero. Eran casi las 6 de la tarde. Para llegar a Kingman y encontrar un hotel decente antes de que anocheciera, tendría que pisar el acelerador. Pero más allá de Kingman se extendía el Mojave, el tramo prohibido. La lógica me decía que era una locura. Una mujer de 60 años, sola en un camión antiguo, en medio de la nada. Debería detenerme, esperar al amanecer. Pero la voz de mi hijo, llena de una ansiedad que raramente mostraba, resonaba en mi cabeza. Mamá, es importante. El comprador del terreno amenaza con echarse para atrás si no cerramos el trato esta semana. Es mucho dinero, mamá, lo que nos cambiaría la vida. Pensé en mis nietos, en las oportunidades que ese dinero podría darles. Pensé en la tranquilidad que merecía Ricardo después de años de chamba dura. Mi abuelo había trabajado toda su vida para darnos un futuro mejor. ¿No estaría él de acuerdo en que el bienestar de la familia era más importante que sus viejos fantasmas? Me ajusté en el asiento, el cuero crujiendo bajo mi peso. La sensación era agridulce. Tantos recuerdos. Yo, con apenas 10 años, sentada en este mismo lugar,
maravillada por la altura y el poder del camión. Él enseñándome a cambiar las velocidades, su mano grande y callosa cubriendo la mía. El valiente no es solo fierro, Sofía. Es libertad. Pero toda libertad tiene sus reglas, sus límites. Sus palabras eran un eco en la cabina silenciosa. Encendí la radio, buscando una estación que no fuera puro ruido blanco. Encontré una de música country clásica. Johnny Cash cantando sobre prisiones y trenes. Se sentía apropiado. El sol se hundía rápidamente, y con él, mi resolución. El miedo, un nudo frío en el estómago, comenzó a apretar. Era un miedo irracional, heredado, pero no por ello menos real. Era el miedo de mi abuelo, filtrado a través de las décadas, y ahora corría por mis venas. Pisé el freno y me detuve en el acotamiento. El motor seguía rugiendo suavemente, como un animal paciente. Apoyé la frente en el volante frío. ¿Qué hago, abuelo? ¿Qué diablos hago? La única respuesta fue el silbido del viento del desierto y el lamento lejano de un coyote. Recordé una tarde, años atrás. Estábamos en su casa de Guadalajara. Ricardo, recién graduado de la universidad, hablaba con entusiasmo de sus planes, de querer invertir en bienes raíces, de un estilo de vida aspiracional que incluía viajes y lujos. Mencionó algo sobre querer un BMW último modelo. Mi abuelo lo escuchaba en silencio, con una media sonrisa. Más tarde, cuando Ricardo se fue, el abuelo me tomó de la mano. El dinero es una herramienta, mija. Sirve para construir o para destruir. Tu hijo tiene buen corazón, pero no debe olvidar que la verdadera riqueza no se guarda en un banco. Se guarda aquí, dijo, tocándose el pecho, en la lealtad, en la palabra, en la familia. Sus palabras me dieron una extraña calma. Él era un hombre de principios, un hombre de palabra, pero su lealtad más grande siempre fue con nosotros. Proteger a su familia, proveer para su familia. Eso era lo que lo movía. Y ahora, yo tenía que hacer lo mismo. Levanté la cabeza. La última franja de luz anaranjada se desvanecía en el oeste. Encendí las luces de El Valiente, dos haces potentes que cortaron la creciente oscuridad. Metí primera, el engranaje protestando con un sonido metálico y familiar. El camión se puso en marcha lentamente. Regresando al asfalto agrietado de la histórica Ruta 66, me dirigía hacia Kingman. Sí, pero sabía en el fondo de mi alma que no me detendría allí. Esta noche, por primera y última vez, iba a desafiar la oscuridad del abuelo. Iba a conducir por el corazón del desierto de Mojave, enfrentando lo que fuera que lo había perseguido hasta el día de su muerte. Lo hacía por mi familia, por el futuro, y tal vez, solo tal vez, también lo hacía por él, para entender, para finalmente poner a descansar a sus fantasmas junto con sus cenizas. El letrero verde y blanco que anunciaba Kingman, 20 millas, apareció en el resplandor de mis faros. Pasé de largo la salida del pueblo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El desierto de Mojave me esperaba. La noche acababa de empezar. El tramo de carretera que se abría ante mí era como una cinta de asfalto desenrollada en un abismo de tinta. La luna era una astilla pálida, insuficiente para revelar los secretos que guardaba el paisaje. A ambos lados, solo podía adivinar la presencia de yucas y cactus como espectros espinosos. El Valiente devoraba las millas con una constancia tranquilizadora, su motor un mantra grave contra el silencio opresivo. Mi mente, sin embargo, era un torbellino. Los recuerdos de mi abuelo Ramiro no llegaban como suaves oleadas de nostalgia, sino como fragmentos afilados, cargados de una urgencia que no había sentido antes. Lo veía de niño, cruzando la frontera a pie con sus padres, con nada más que la ropa que llevaba puesta, y un hambre feroz de una vida mejor. Lo veía de joven, trabajando de sol a sol en los campos de California, su piel quemándose bajo el mismo sol que ahora me había abandonado. Y lo veía en la cúspide de su vida, orgulloso al volante de su primer camión, un hombre hecho a sí mismo que había conquistado el sueño americano a base de kilómetros y sacrificios. Él era la encarnación de la superación, un pilar de fortaleza. ¿Qué podía haber en esta carretera que hubiera sido capaz de quebrar a un hombre así? Traté de racionalizarlo. Quizás fue un accidente terrible que presenció. Un asalto.
Historias de esas había a montones entre los traileros. O tal vez, en la soledad de estas largas noches, su mente le jugó una mala pasada, creando monstruos donde solo había sombras y fatiga. La mente es una contadora de historias poderosa, y si no tienes cuidado, te puedes perder en tus propias ficciones. Recordé un libro que me regaló cuando cumplí 15 años. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. No es sobre dinero, mija, me había dicho. Es sobre el poder que tienes aquí. Y me tocó la sien con su dedo índice. Si controlas tus pensamientos, controlas tu destino. No dejes que el miedo te maneje. El miedo es solo un pensamiento que has decidido creer. ¿Cómo podía el hombre que me enseñó eso haberse rendido a un miedo tan paralizante? La contradicción me carcomía por dentro. Mis nudillos estaban blancos sobre el enorme volante de baquelita. Sintonice la radio de nuevo, girando el dial. Solo estática. Un océano de ruido blanco que parecía amplificar la soledad. Entonces, por un instante, entre el chisporroteo, creí escuchar algo. Una voz, débil, lejana, como un susurro arrastrado por el viento. No, deberías. Se cortó tan rápido como empezó. Me reí, una risa nerviosa que sonó extraña y aguda en la cabina. Ya estás empezando, Sofía, a sugestionarte como una niña. Pero el nudo en mi estómago no se deshizo. Fue entonces cuando vi las luces en el espejo retrovisor. Un par de faros redondos muy juntos, de un color amarillento y enfermizo, como los ojos de un animal nocturno. Aparecieron de la nada. No los había visto acercarse. Simplemente estaban ahí, a una distancia prudente pero constante. Me sentí un poco aliviada. Compañía. Otro viajero nocturno desafiando la inmensidad del Mojave. Mantuve mi velocidad, esperando que me adelantara. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, pegado a mi espalda, una presencia silenciosa. Pasaron 10, 20 minutos. Los faros no se movían, ni más cerca ni más lejos. La ansiedad comenzó a trepar por mi garganta. Aceleré un poco. Las luces amarillas aceleraron conmigo, manteniendo la misma distancia precisa. Reduje la velocidad. Ellas también. Era como si estuviera atado a mí por un hilo invisible. Era un juego y no me gustaba. Mis ojos iban del espejo a la carretera y de vuelta, mis palmas sudaban. Traté de distinguir el vehículo. Parecía un camión, uno viejo, de diseño antiguo, pero la oscuridad y el resplandor de sus propias luces hacían imposible ver los detalles. Solo era una silueta negra y amenazante con dos ojos amarillos que me observaban sin parpadear. Recordé una historia que el abuelo me contó una vez, una de las pocas que se atrevió a compartir sobre sus noches en la carretera. Hablaba de los camiones fantasma, leyendas de traileros sobre vehículos conducidos por espíritus de conductores que murieron en accidentes, condenados a recorrer eternamente las carreteras donde encontraron su fin. En ese momento, me pareció un cuento para no dormir, una forma de añadirle un poco de misterio a su profesión. Ahora, con esa presencia pegada a mi trasero, la leyenda se sentía terriblemente real. ¿Qué quieres?, susurré al espejo, como si el conductor pudiera oírme. No hubo respuesta, solo la mirada fija de esas luces. Pensé en mi vida, en los lujos y las comodidades que a veces damos por sentados. Recordé una cena con mi difunto esposo en un restaurante carísimo en Polanco, celebrando nuestro aniversario. Él me había regalado un bolso Chanel, una extravagancia que en ese momento me pareció maravillosa. Ahora, en la oscuridad del desierto, con un miedo primario recorriéndome, esos lujos parecían absurdos, insignificantes. ¿De qué servía un bolso de diseñador o una cuenta bancaria abultada cuando te enfrentabas a algo que no podías entender ni comprar? La verdadera riqueza, como decía mi abuelo, era la paz interior, la valentía, la fe. Y en ese momento, me sentía la mujer más pobre del mundo. Decidí que no iba a seguir con ese juego. Pisé el acelerador a fondo. El valiente, a pesar de sus años, respondió con un rugido profundo y la cabina tembló mientras ganábamos velocidad. El velocímetro subió a 70, 80 millas por hora, una velocidad peligrosa para un vehículo de su tamaño en una carretera tan vieja. Miré por el espejo. Las luces amarillas seguían ahí, imperturbables, pegadas a mí como mi propia sombra. Era imposible.
Ningún camión de su aparente edad podría mantener ese ritmo. De repente, las luces parpadearon. 1, 2, 3 veces. Y luego, se apagaron. Por un segundo, sentí un alivio inmenso. Se había ido. Quizás se desvió, o se le fundieron los faros. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Reduje la velocidad a un ritmo más seguro y me concentré en el camino. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido nuevo, diferente al ronroneo del motor de El Valiente. Era un rechinido metálico, un chirrido agudo, y no venía de atrás. Venía de mi lado. Giré la cabeza hacia la ventana del copiloto, y mi corazón se detuvo. Justo al lado, a escasos centímetros de mi cabina, estaba el otro camión. Iba a la misma velocidad que yo, sus ruedas girando en sincronía con las mías. Era negro, cubierto de óxido y mugre, como si lo hubieran sacado del fondo de un pantano. No tenía luces encendidas, pero podía verlo claramente bajo la pálida luz de la luna. Y lo peor, lo que hizo que un grito se ahogara en mi garganta fue la cabina del conductor. Estaba vacía. No había nadie al volante. El camión fantasma se mantuvo a mi lado durante lo que pareció una eternidad. El volante giraba solo, haciendo pequeñas correcciones para mantenerse en el carril, como si una mano invisible lo guiara. El chirrido metálico era el lamento de su chasis torturado, un sonido que se clavaba en mis oídos y me erizaba la piel. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Esto no podía ser real. Era una alucinación, producto del cansancio, del estrés, de la sugestión. Cerré los ojos con fuerza, contando hasta 10, esperando que al abrirlos, la aparición se hubiera desvanecido. Pero al abrirlos, seguía ahí, y estaba más cerca. Pude ver detalles que antes se me escapaban. La pintura descascarada revelando capas de colores antiguos, una grieta en forma de telaraña en el parabrisas, y la ausencia total de matrícula. Era un vehículo sin identidad, sin historia, salido directamente de una pesadilla. El pánico finalmente rompió mis cadenas. Pisé el freno bruscamente. Las llantas de El Valiente chillaron contra el asfalto, y el camión se sacudió violentamente. El camión negro, sin embargo, no reaccionó. Siguió adelante, a la misma velocidad, y lentamente comenzó a desaparecer en la oscuridad que tenía por delante, como un barco hundiéndose en un mar de brea. Me detuve en mitad de la carretera, temblando de pies a cabeza. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Mi respiración era agitada, dolorosa. Apagué el motor de El Valiente, y la cabina quedó sumida en una quietud casi total, rota solo por los latidos de mi propio corazón, que parecían martillazos contra mis costillas. Apoyé la cabeza en el respaldo, con los ojos cerrados, tratando de encontrar un ancla en la realidad. La caja de cedro con las cenizas de mi abuelo estaba en el asiento de al lado. La toqué, su superficie lisa y fría bajo mis dedos temblorosos. Abuelo, ahora entiendo, susurré. Ahora entiendo tu miedo. Esto no era una leyenda, no era una alucinación, era real, y era lo que él había enfrentado, noche tras noche, en esta misma carretera. La soledad no era solo la ausencia de gente, era la presencia de algo más, algo que no pertenecía a nuestro mundo, que se regodeaba en la oscuridad y el aislamiento. Pensé en la vida que mi abuelo había elegido, una vida de soledad autoimpuesta después de retirarse. Nunca quiso grandes fiestas. Rechazaba las reuniones familiares ruidosas. Se contentaba con su jardín, sus libros y el silencio. Yo siempre pensé que era simplemente su carácter, que se había acostumbrado a la tranquilidad de la carretera. Pero ahora lo veía de otra manera. No buscaba la soledad. Huía del ruido. Huía de los recordatorios del mundo, porque su mente estaba permanentemente atrapada aquí, en el desierto de Mojave, con el chirrido de un camión fantasma como banda sonora. Sabía que tenía 2 opciones. Podía dar la vuelta, regresar a Kingman y esperar al amanecer, derrotada, o podía seguir adelante. Podía terminar lo que había empezado, no solo por la urgencia de los papeles en Los Ángeles, sino por mi abuelo. Enfrentar a su demonio era, en cierto modo, liberarlo. Si yo podía superar esto, si podía llegar al otro lado, quizás su espíritu finalmente encontraría la paz, la determinación
Una llama pequeña pero tenaz comenzó a arder en mi pecho, empujando el miedo hacia un rincón. Esto era más que un viaje. Era un exorcismo. Volví a encender el motor de El Valiente. El rugido familiar fue un consuelo, un recordatorio de la fuerza tangible y real que tenía a mi disposición. Agarré el volante con una nueva firmeza. Ya no era la nieta asustada, sino la heredera del coraje de Ramiro. «Vamos a terminar esta carrera, abuelo», dije, mi voz sonando sorprendentemente firme en la cabina. Tú y yo, juntos. Puse el camión en marcha y avancé, adentrándome aún más en la oscuridad. Sabía que el camión negro volvería. Esta vez, sin embargo, yo estaría lista. No para luchar contra él porque, ¿cómo se lucha contra un fantasma? Sino para entenderlo, para descubrir qué era lo que lo ataba a esta carretera, y qué era lo que había atormentado a mi abuelo hasta la tumba. La carretera se volvió más sinuosa, ascendiendo por una serie de colinas bajas. Cada curva era un momento de tensión, esperando ver los restos oxidados del camión fantasma esperándome al otro lado. Pero la noche permanecía vacía. La tensión, sin embargo, no disminuía. Era una presencia constante como la presión del aire antes de una tormenta eléctrica. Fue entonces cuando la radio cobró vida por sí sola. Un estallido de estática me hizo dar un respingo, seguido de una melodía. No era una canción de una emisora, era una vieja ranchera, una de las favoritas de mi abuelo, tocada en una guitarra desafinada. La voz que cantaba era débil y quebrada, llena de una tristeza infinita. Y entre los versos escuché de nuevo los susurros. Esta vez eran más claros, fragmentos de conversaciones, frases sueltas que parecían sacadas del aire. La carga se perdió, debí detenerme. Mi promesa, rota, eran ecos de arrepentimiento, de una culpa tan pesada que había impregnado el mismísimo paisaje. De repente, una imagen inundó mi mente, tan vívida que fue como si estuviera allí. Vi a mi abuelo, mucho más joven, con el rostro tenso y los ojos desorbitados por el pánico. Estaba al volante de un camión que no era El Valiente, un modelo más antiguo y tosco. Llovía a cántaros, una tormenta furiosa que convertía la carretera en un río de lodo. Estaba discutiendo con alguien, un hombre sentado en el asiento del copiloto. No podía ver su cara, solo su silueta. Discutían sobre la velocidad, sobre el riesgo. Mi abuelo quería detenerse, pero el otro hombre insistía en seguir, hablando de una fecha límite, de dinero. «No podemos parar, Ramiro. Perderemos todo». Y entonces, en una curva cerrada, el camión patinó. La visión se cortó con el sonido ensordecedor de metal retorciéndose y cristales rompiéndose. Me quedé sin aliento, con el corazón martillándome. La canción en la radio se detuvo, reemplazada por el silencio. ¿Era un recuerdo? ¿Una visión? ¿O era la historia del camión fantasma transmitida a través del éter? Me di cuenta de que el fantasma no era una entidad malévola sin propósito. Era una cicatriz, un recuerdo atrapado en un bucle, repitiendo una y otra vez la peor noche de la vida de alguien. Y esa vida, de algún modo, estaba conectada a la de mi abuelo. Los faros amarillos reaparecieron en mi espejo retrovisor, pero esta vez no me asusté. Sentí una extraña mezcla de pena y resolución. El camión se acercó rápidamente y, como antes, se colocó a mi lado. El chirrido metálico llenó la cabina, pero ahora lo escuchaba de otra manera. No era una amenaza, era un lamento. Miré hacia la cabina vacía y hablé, mi voz llenando el espacio entre los dos vehículos. «Lo siento», dije. «Siento mucho lo que te pasó, quien quiera que fueras». El camión no respondió, pero sentí un cambio en la atmósfera, una disminución de la opresiva tensión. Mi abuelo cargó con esto toda su vida. El miedo, la culpa. No sé qué pasó esa noche, pero sé que lo persiguió hasta el final. Él era un buen hombre, un hombre honorable. Si te hizo una promesa y la rompió, no fue por maldad, fue por desesperación. Mientras hablaba, las imágenes volvieron a mi mente, más claras esta vez. Vi al otro hombre, el copiloto. Su rostro estaba lleno de codicia. Era él quien había presionado a mi abuelo, quien lo había empujado a tomar riesgos innecesarios con una carga que, por alguna razón, era muy valiosa. Y en el accidente, él había muerto. Mi abuelo sobrevivió,
pero con una herida en el alma que nunca cicatrizó. El camión fantasma era el de ese hombre, y su espíritu, atado a su codicia y a su muerte violenta, seguía recorriendo la carretera. Pero no era el espíritu del hombre lo que había atormentado a mi abuelo. Era su propio sentimiento de culpa, la culpa de haber sobrevivido, la culpa de haber cedido a la presión, la culpa de haber roto su propia regla de nunca arriesgar la seguridad por la prisa. El fantasma era solo un espejo, un recordatorio constante de su propio fracaso percibido. El camión negro comenzó a perder velocidad. Se fue quedando atrás, el chirrido metálico haciéndose más débil, más lejano. Ya no parecía una amenaza, sino una despedida. Se desvió lentamente hacia el acotamiento y se detuvo, sus formas disolviéndose en la oscuridad hasta que no quedó nada. Me quedé sola en la carretera de nuevo, pero esta vez, la soledad era diferente. Estaba llena de paz. El peso que había sentido en la cabina, la presencia del miedo heredado de mi abuelo, se había ido. Lloré. Lloré por el joven Ramiro, atrapado en una decisión imposible. Lloré por el viejo Ramiro, que vivió el resto de su vida prisionero de un solo momento en el tiempo. Y lloré por mí, por haber tenido la oportunidad de entender y, con suerte, de liberar a su espíritu. El primer resplandor del amanecer apareció en el horizonte, una línea de un rosa pálido que prometía el fin de la noche. Las sombras del desierto comenzaron a retroceder, revelando un paisaje de una belleza austera y majestuosa. Me sentía exhausta, pero también extrañamente ligera, como si al enfrentar al fantasma, hubiera descargado un peso que no sabía que llevaba. Había cruzado el tramo prohibido. Había sobrevivido. Pero más que eso, había encontrado la verdad. La herencia de mi abuelo no era solo el dinero o el camión. Era esta lección, que los verdaderos fantasmas no están en las carreteras oscuras, sino en los rincones de nuestro propio corazón. Son los arrepentimientos, las culpas y los miedos a los que no nos atrevemos a darles la cara. Y la única forma de exorcizarlos es con la luz de la verdad y el perdón. Primero, perdonando a los demás, y lo más difícil, perdonándonos a nosotros mismos. Vi un letrero que decía Barstow 15 millas. Lo había logrado. El final de la pesadilla estaba a la vista, pero sabía que este no era el final de mi viaje, sino el comienzo de uno nuevo. Llegué a Los Ángeles esa tarde, sintiéndome como una veterana de guerra regresando a casa. La ciudad, con su ruido, su tráfico y sus millones de vidas entrelazadas, era un contraste brutal con el silencio y la soledad del desierto. Me sentí como una extraña, una observadora que acababa de regresar de otro mundo. Me reuní con Ricardo en la oficina del abogado, un edificio de cristal y acero en Beverly Hills, que parecía el epítome de todo lo que había dejado atrás. Mi hijo me abrazó con fuerza, su rostro lleno de alivio y preocupación. ¿Estás bien, mamá? ¿Te ves diferente? Le sonreí, un cansancio profundo pero sereno en mis ojos. Estoy bien, mijo. Mejor que nunca. Firmé los papeles sin apenas leerlos. Los números, las cláusulas, las cifras que antes parecían tan importantes, ahora se sentían como detalles menores. La verdadera transacción ya se había hecho, en una carretera oscura, entre un camión viejo y un fantasma lleno de tristeza. Mientras el abogado explicaba los detalles de las transferencias y las inversiones, mi mente vagaba. Pensé en la mansión que el comprador planeaba construir en el terreno que estábamos vendiendo, con chefs privados y fiestas extravagantes. Me pregunté si alguna vez se detendría a pensar en el sudor y los sacrificios de hombres como mi abuelo, que habían trabajado esa tierra mucho antes de que se convirtiera en un símbolo de estatus. Esa noche, Ricardo me llevó a cenar para celebrar. Insistió en un lugar de moda, uno de esos sitios donde la gente va más a ser vista que a comer. Llevaba un vestido elegante, pero me sentía disfrazada. Bajo la ropa de seda, todavía sentía el polvo del desierto en mi piel. Mi hijo hablaba emocionado del futuro, de las posibilidades que se abrían para su familia, para mis nietos. Mencionó la posibilidad de comprar una casa más grande, quizás en una comunidad cerrada. Lo escuché con amor, pero con una nueva perspectiva. El dinero es una herramienta, Ricardo, le dije repitiendo las palabras de su abuelo. Úsalo para construir algo que dure. No solo muros y techos, sino recuerdos, valores,
seguridad. La tarjeta Black es útil, pero la verdadera riqueza no tiene límite de crédito. Él me miró, sorprendido por la seriedad de mi tono, pero luego asintió, comprendiendo. Vio el cambio en mí, la profundidad que la experiencia había grabado en mi rostro. Al día siguiente, en lugar de descansar, volví a El Valiente. Conduje hacia el este, hacia el Gran Cañón. El viaje de día fue completamente diferente. La Ruta 66 era una celebración de la nostalgia, llena de moteles antiguos, gasolineras abandonadas y pueblos que se negaban a morir. Era el poema que mi abuelo había descrito. Llegué al borde del cañón al atardecer. El mismo sol que se había despedido la noche anterior, ahora ofrecía un espectáculo de colores y sombras que te quitaba el aliento. No había nadie más alrededor. Solo yo, el valiente, y el silencio majestuoso del lugar. Saqué la caja de cedro. El viento soplaba suavemente, como una caricia. «Descansa en paz, abuelo», dije, mi voz quebrándose. «Estás en casa, ¿y tus fantasmas? Tus fantasmas también pueden descansar ahora». Abrí la caja y dejé que el viento se llevara sus cenizas. Se mezclaron con el polvo rojo del cañón, volviéndose parte de la inmensidad, parte de la historia de esa tierra que él tanto amó y temió. Me quedé allí mucho tiempo, viendo cómo las sombras se alargaban y la noche comenzaba a reclamar el paisaje. Pero esta vez, no sentí miedo. Sentí una profunda conexión con todo, con la tierra, con el cielo, con el espíritu de mi abuelo. Él no me había prohibido conducir de noche para asustarme. Me lo había prohibido para protegerme de un dolor que él no sabía cómo explicar, una carga que no quería que yo llevara. Al romper su regla, no lo había desafiado, lo había liberado. Y en el proceso, me había liberado a mí misma. Encendí las luces de El Valiente y comencé el largo viaje de regreso. La carretera estaba oscura, pero ya no estaba vacía. Estaba llena de lecciones, de amor y de la certeza de que, sin importar cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Te pido que comentes tu historia y me sigas para que podamos seguir compartiendo estos momentos. Me encantaría saber qué temas te gustaría que exploráramos juntos. ¿Qué historias necesitas escuchar? Y dime, ¿de dónde eres? Me llena el corazón saber desde qué rincón del mundo nos conectamos, como un pequeño gesto de agradecimiento, y para ayudar al canal a seguir creciendo, he dejado unas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario. Que Dios los proteja a todos. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos
puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino.